La nube. Bueno, buenas noches para todos. Quería iniciar haciendo una ilustración y Ted Tripp hace la ilustración de que una vez estaban en un desfile de la ciudad donde había muchos niños, algunos tocando los tambores, los platillos, y dice que al finalizar del grupo había una niña y era la más pequeñita de todas y estaba vestida muy bonita, pero estaba cansada y estaba llorando. Y iba con sus boticas y parecía que iba a llover. Entonces ella ya no quería seguir su desfile y lloraba mucho y se acercaba a su mamá y la mamá la empujaba para que continuara su desfile. Él decía, no sé realmente cuál era el objetivo de su mamá o su prioridad, pero se notaba que era más la ilusión de su mamá de que la niña estuviera desfilando que ella. Entonces dice que la niña continuó su desfile llorando, llorando y tocando el instrumento que le tocaba tocar, pero que se notaba frustración en ella. Y hay algo que quisiera como que pensáramos un poquitico, cuáles son nuestros objetivos o las prioridades que tenemos con nuestros hijos, cuáles son como las metas a las que queremos lograr con ellos, porque muchas veces todos los papás tenemos metas, todos como padres tenemos metas, tenemos intencionalidad en lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿cierto? Hay otro caso que vi, eso fue hace 3 años antes de la pandemia, donde conversábamos con una mamá y tenía una agenda súper apretada. La niña salía del colegio almorzaban en el bus o en el carro, y de ahí la niña se cambiaba y rápidamente llegaba a alguna actividad deportiva o intelectual o artística que tenían dentro de su agenda. Entonces, muchas veces veía uno a esta niña y ya estaba cansada, le tocaba una jornada completa de mucha actividad dirigida y guiada porque su mamá quería tener éxito, que su niña lograra éxito con ella, ¿cierto? Entonces, yo quiero que pensemos por un momento y que activemos las cámaras para que nos podamos ver, interactuar, porque voy a hacer esa conversación muy interactiva, pues la idea es que podamos conversar entre todos y que podamos pensar cuáles son como nuestras metas al criar nuestros hijos y cuáles son los objetivos y las elecciones que nosotros hacemos para ellos. Y como les decía, nosotros como padres siempre tenemos éxito, ¿cierto? Siempre queremos el éxito para nuestros hijos y esperamos que a ellos les vaya bien, que puedan ser felices, que tengan una vida fructífera, que no sufran de pronto muchas cosas que nos ha tocado sufrir a nosotros, y por eso nosotros nos esforzamos y hacemos un poquito de cosas extras para que ellos puedan tener éxito. Mi pregunta aquí es, ¿cómo nosotros definimos el éxito? Porque dependiendo de cómo definamos el éxito, es la forma en cómo nosotros vamos a guiar y a impulsar a nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos de que nuestros hijos puedan tener éxito en la vida y queremos evitarles el problema y sus dificultades y todo lo que sea, es porque estamos dando una respuesta a esa definición que nosotros tenemos acerca del éxito. Entonces, yo quiero que hablemos y vayamos pensando en eso. Como que ustedes como padres puedan ir definiendo qué respuesta le damos a eso, al éxito. ¿Cómo defines tú el éxito, cierto? ¿Cómo lo definimos? Porque ahorita más adelante quiero escucharlos responder esto. Y pensando en esos objetivos y en ese esfuerzo que hacemos como padres de que ellos quieran o logren el éxito, hay muchos objetivos que no son bíblicos. Y el primero, es desarrollar habilidades especiales. Ay, ¿cómo así desarrollar habilidades especiales está mal? El primero es ese, desarrollar habilidades especiales. ¿Cuáles serían esas habilidades? Habilidades deportistas, que sean deportistas, que sean artistas, entonces que sean buenos futbolistas, que practiquen una natación o el tenis, algún deporte, ¿cierto? O una habilidad especial puede ser que ellos aprendan a tocar algún instrumento,
que aprendan a bailar, que desarrollen alguna gimnasia artística, ¿cierto? ¿Esas habilidades son malas? ¿Qué dicen ustedes? Respondan si quieren en el chat, muevan la manito, hagan algo, pero por favor, ¿qué dicen ustedes? ¿Esas actividades son malas? Para nada. Para Yo nada. pensaría, ¿Cómo? yo pensaría que no son malas. Lo que Ajá. pasa es que están más enfocadas en el deseo del papá y no en dejar ser al niño, no en lo que realmente el niño quiere, sino que es, por ejemplo, desarrollar habilidades que el papá cree que el niño debiera de desarrollar. O sea, va más enfocado como en el papá, en los deseos del papá o la mamá, que realmente en lo que el niño quiere o necesita. Ujú, ujú. Ajá, así es, así es. ¿Quién más quiere decir algo? Ujú. Por ahí vamos. Lisandra había levantado la mano. ¿Sí? Sí, quieres hablar también. Sí, les decía, estoy de acuerdo con lo que hablaba hace un momento. No son malas, entiendo que son buenas, que es bueno que puedan desarrollar habilidades, pero siempre y cuando respetando, ¿verdad? Cuál es el interés del niño, sin forzar y sin sobresaturarlos. O sea, identificando cuáles son las habilidades propias que el niño ya tiene, pues ayudarlo a que las desarrolle. Pero siempre y cuando velando, ¿verdad? Con no sobresaturar, que a veces se hace eso, que no se le deja tiempo al niño para que sea niño. Ujú, ujú. Así es, así es. Entonces, cuando pensamos en estas habilidades, estas no son malas y esas pueden tener lugar en la vida de nuestros hijos. Ahora la pregunta que podemos hacernos entonces en este proceso y es, ¿estamos preocupados como padres cristianos por los valores implicados y enseñados por los entrenadores o instructores de estas actividades? Por ejemplo, nuestros hijos dedican mucho tiempo fuera de casa desarrollando todas estas habilidades. Por ejemplo, Josué y Zoe están en música, desarrollan alguna habilidad deportiva, ¿cierto? Y parte de esto, cuando hablamos de los objetivos no bíblicos, que lo vamos a ver al final como conclusión, ¿por qué empiezan a ser no bíblicos? ¿O por qué empiezan a descentralizarse, ¿cierto? No estoy diciendo que esto sea malo, sino que en qué punto llegan a ser no bíblicos, en qué punto estos objetivos pierden de vista el reino. Entonces, estas habilidades no son malas, pueden tener un lugar en la vida de nuestros hijos, pero como padres cristianos nosotros estamos viendo los valores implicados, enseñados allí. ¿Cuáles son los valores que se transmiten o cuál es el objetivo que se está desarrollando mientras ellos adquieren esta habilidad? ¿Esto tiene algún objetivo bíblico al involucrarse en estas actividades? ¿Nuestros hijos recibirán alguna instrucción bíblica adecuada concerniente a la opinión de sí mismos en cuanto a su identidad, en cuanto al juego limpio, en cuanto a la lealtad, a la amistad, a la integridad, a la competencia, los derechos y el respeto por la autoridad? Hace, hace muchos años atrás. Si digo muchos, ya me veo muy vieja, entonces hace poco discipulaba a una chica adolescente y ella estaba en clases de ballet y ella tenía problemas de bulimia y de anorexia. Luchaba con ambas. Si comía, entonces era bulímica, o luchaba con su identidad. ¿Cuáles eran los valores que ella estaba recibiendo en su clase? Porque ella luchaba con su peso, era para poder tener el físico adecuado que le pedían en sus clases de ballet. Entonces, cuando hablamos de estos objetivos, estos realmente están cumpliendo con el objetivo bíblico de entender su identidad. Hay una mamá con la que conversábamos en estos días y ella manifestaba cómo le dolía que el entrenador de su área deportiva, su hijo va a clases de básquetbol,
los trataba con palabras muy hirientes. Y entonces hay un niño que es un poco, pues tiene un poco de peso, de sobrepeso, y entonces lo insultaba para que él se esforzara y saltara mucho más y corriera con más velocidad. Entonces la estrategia que este docente usaba era hacerle bullying. Entonces ella estaba diciendo, ¿cómo confronto al maestro sin necesidad de ofenderlo? ¿Cuáles palabras debo usar? Entonces, bueno, ahí le acompañábamos, le ayudábamos y ella decía, él se excusó en que iban a tener una competencia y que con los otros equipos le iban a hacer bullying, entonces que él los estaba preparando para eso, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué valores y principios nuestros hijos están recibiendo cuando desarrollan todas estas habilidades especiales, ¿cierto? Todo esto depende del éxito verdadero, del éxito en cómo nosotros veamos las habilidades en las que enseñamos estas actividades. ¿Cuál es el propósito por el cual ellos están adquiriendo estas habilidades, cierto? ¿Cuál es nuestra definición bíblica? Porque muchos padres se llenan la boca diciendo, mi hijo está en esto, está en natación, está en fútbol, está corriendo, está en salto, está, mejor dicho, desarrolla un montón de habilidades físicas, artísticas. ¿Cuál es la prioridad o el objetivo de nosotros para que ellos desarrollen esto? Y si pensamos, el objetivo es que ellos tengan, ¿qué? Éxito. Ahora, hay otro, que es otro objetivo que podría ser no bíblico y es el ajuste psicológico. Esta preocupación está basada en aspectos que los padres vivieron en su niñez y que ahora quieren evitar ese daño emocional. Entonces los meten, se capacitan, tienen ayuda psicológica, buscan la psicología popular del momento, la más notada, y aplican un montón de disciplinas y de crianza, ¿cierto? Todo esto promoviendo en que su niño pueda crecer de una manera sana emocionalmente. Ahora, una pregunta que podríamos hacernos allí cuando buscamos como todas estas ayudas es, estas ayudas psicológicas o emocionales, cuando vemos todo esto que se mueve mucho en redes sociales acerca de la crianza, acerca de todo lo que es la educación en toda esta parte psicológica, podríamos hacernos una pregunta para ver si estamos cumpliendo esa meta o ese objetivo bíblico, y es, ¿esta psicología promueve que mi hijo ame a otro? ¿Esto que yo le estoy enseñando promueve que mi hijo tenga una actitud de servicio hacia los demás? Y yo me atrevo a decirles, hace poco hicimos un video para las mujeres de la iglesia donde sacábamos diferentes frases de ayuda psicológica y emocional. Y me atrevería a decir que todas las corrientes psicológicas van dirigidas a tener un amor propio. Todas van centradas en eso. O sea, si quieres tener una vida sana, amor propio, piensa en ti mismo, siéntete tú mismo estable, o sea, todo va centrado en nosotros como personas. Nunca se habla de un amor sacrificial, nunca se habla de un amor hacia los demás, hacia el otro, no, el centro de esa existencia soy yo. Y la idea es que yo pueda entonces amarme a mí misma, ¿cierto? Valorarme a mí misma. Entonces, todo este tipo de cosas son las que nosotros debemos analizar. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque estamos en una cultura y en un mundo en donde la cosmovisión secular ha tomado prioridad. Y cuando hablo de una cosmovisión secular, es que la educación y todo lo que hay a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, ha sacado a Dios del centro. Entonces, esas metas o esos objetivos que tenemos tienen como centro o prioridad las verdades bíblicas. Hay otra prioridad, otro objetivo que tenemos como padres, es una lucha incansable, y es en que nuestros hijos puedan ser convertidos al Señor. ¿Y eso está mal? No. ¿Cuándo se convierte en algo equivocado?
Ya les voy a decir, nosotros nos preocupamos porque nuestros hijos hagan una oración de fe, los llevamos a todo tipo de campamento cristiano, que participen en eventos de bíblicos. Si la iglesia hace un campamento, yo quiero que vaya. Si la iglesia hace un evento, entonces yo lo llevo porque yo necesito que mi hijo sea convertido, que mi hijo pueda conocer al Señor. Y hay dos cosas que debemos saber en esto. Bueno, y nos esforzamos porque para nosotros, por ejemplo, si antes no conocíamos al Señor y después lo conocimos, nos dimos cuenta que eso fue un éxito para nuestra vida, el conocer al Señor, y queremos que eso sea para ellos y está bien. Pero, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Y uno es que nosotros no vamos a saber con certeza si nuestros hijos van a ser salvos. Dice este pasaje en la Biblia, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos se me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La otra es que animamos a nuestros hijos para que hagan una confesión de fe. Y muchas veces ellos pueden orar, pueden aceptar al Señor, pueden vivir una vida que ame al Señor, pero su vida práctica, su vida no cambia. Las disciplinas, las correcciones seguirán siendo las mismas, ¿cierto? Porque están en ese proceso de maduración y de crecer en carácter. Ahora, el Salmo 3.8 dice, la salvación es del Señor. Entonces nosotros a veces nos convertimos y nuestro objetivo es eso, que ellos puedan ser convertidos, que ellos hagan una simple oración de fe. Ay, ya oró, ya recibió al Señor Jesús en su corazón, ya es salvo. Pero eso nos da garantía de que realmente es salvo, o necesitamos que sus actos y sus hábitos sean totalmente distintos. La salvación es del Señor y no depende de lo mucho que nosotros podamos hacer. No depende de lo muy bonito que el niño ore. Depende de cómo él ha internalizado los principios y ha cambiado sus hábitos y cómo se esfuerza por conocer cada día al Señor. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Está siendo enredado? ¿Vamos claros? ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, muy claro. Listo, listo. Entonces sigamos avanzando. Ahora, otro objetivo que tenemos como padres es la adoración familiar, ¿cierto? No se nos puede olvidar la vida devocional. Como los devocionales en casa son súper importantes, leemos la Biblia, oramos, lo importante es que todos estemos, que esté papá, que esté mamá, que estén todos los niños y nos preocupamos por leer juntos la Biblia, por cantar algunos coros, por cantar algunas alabanzas, ¿cierto? Por orar, por tener tiempos de intercesión, por leer la Biblia, por memorizar versículos bíblicos. Y eso es un objetivo que como familia puede ser súper importante. Y nos preocupamos porque esto falte, ¿cierto? Pero aunque esto es importante, no es un sustituto de una vida espiritual verdadera. Esto a mí no me da indicios de que realmente se está viviendo una vida espiritual verdadera. Hace mucho tiempo conocí una familia en un pueblo donde mi papá pastoreaba allí, y era una familia que nunca faltaba el estar bien vestidos, presentados. Ellos se cuidaban mucho de la apariencia física, las mujeres que no provocaran, los hombres que estuvieran siempre bien presentados, de siempre leer la Biblia y hacer cosas, pero su vida diaria daba un ejemplo de otra cosa totalmente distinta a lo que el Señor esperaba de nosotros. Entonces, había un esfuerzo por cumplir una vida devocional, una vida de oración familiar, pero la vida diaria no reflejaba esa vida de oración diaria que ellos tenían. Entonces, necesitamos una vida espiritual que refleje los valores familiares en la vida diaria. Hay un montón de chistes
que mi esposo siempre usa y qué pesar que no está aquí para contarlos. Pero, por ejemplo, un ejemplo sencillo. ¿Y qué sucedió? Esta es una historia que nos lo contó una amiga de Argentina y decía que estaban en la iglesia y entonces en la iglesia dieron un tiempo para que pasaran al frente y contaran testimonios. Entonces pasó un hermano súper contento y yo quiero dar un testimonio. Bueno, hermano, y pasa. Yo le doy gracias al Señor porque venía a una velocidad muy alta para la iglesia y me paró el tránsito. Y en eso de pararme el tránsito, pues yo negocié con él y le di su tajadita y no me partió. Entonces quiero dar testimonio de esto porque no me partió. Pues claro, todo el mundo quedó como impactado y él estaba dando la gloria al Señor porque se había librado de un parte, porque había hecho chanchullo con el policía de tránsito, ¿cierto? Entonces, cómo a veces nos esforzamos por vivir unas rutinas y unos hábitos evangélicos, religiosos, pero que no estamos teniendo una vida que refleje realmente el carácter de Dios. Este sí es el chiste que cuenta mi esposo, que pasó en un pueblo. O sea, todo eso que les estoy contando son historias que han pasado verdaderos. O sea, y entonces dice que pasó una señora, pasó a dar su testimonio, a darle gracias al Señor, porque la última reunión que estuve en la iglesia, ella le daba gracias al Señor, que gracias a que a ella había estado en la iglesia, los ladrones no se metieron a la casa de ella, sino que se metieron a la casa del vecino. Entonces, gracias al Señor porque me libró de ser robado y que gracias al Señor fue a la vecina y no a mí, ¿cierto? Entonces, ¿qué principios y valores estamos reflejando en ese tipo de testimonios? Y el último, que suena un poco fuerte, pero que sucedió así, era que en Barranquilla, o sea, todos estos son ejemplos verídicos que suenan chistosos y dice uno, pues, ¿cómo van a pasar? Pero sucedieron. Pasó una señora y decía, yo quiero darle gracias a Dios porque yo antes decía muchas groserías y usaba un montón de palabras oeces, pero ahora este hijo de tantas, diablo mentiroso, no me ha vuelto, no he podido ser dominada por él. Y cuando dijo eso, soltó un montón de palabreríos, que toda la iglesia se quedó asombrado, pero ella daba fe y testificaba de que gracias al Señor su vida había cambiado y que ese diablo y fue tantas, ya no la dominaba. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, lo que necesitamos es una vida espiritual verdadera y no simple actos, ¿cierto? Simple actos de religiosidad. Ahora, nuestros hijos, yo creo que lo he dicho mucho, ellos identifican si nosotros hablamos la verdad o hablamos la mentira, o simplemente somos esos fariseos que les exigimos a ellos vivir una vida ejemplar, pero que nosotros no damos fe de eso. Entonces, cuando nosotros les estamos exigiendo a nuestros hijos o les estamos pidiendo que ellos hagan algo, nosotros debemos ser los primeros en modelar, en ser ejemplo. Que si hablamos de no mentir, es modelar que nosotros hablamos la verdad, cueste lo que cueste, ¿cierto? Que nosotros reflejamos a Cristo en todos los hábitos de nuestra vida. Entonces, que el Señor nos ayude a vivir una vida espiritual que refleje los valores y los reflejamos en nuestra vida familiar diariamente. Otro objetivo es que los niños den un buen comportamiento, que saluden bien, que se sepan comportar adecuadamente, que sepan dónde correr y dónde no, que tengan un buen comportamiento ante otros, ¿cierto? Y cada uno de nosotros, yo creo que como papás hemos experimentado esa presión social de corregir incluso a nuestros hijos en cosas que a nosotros de pronto no nos hubiera parecido el momento de corregir, pero que por la presión de otros los corregimos. Que por la presión de que ellos se comportaran bien ante otros, terminamos nosotros corrigiéndolos en cosas que de pronto no nos parecía que nos necesitaran. Entonces, muchas veces como papás exigimos un buen comportamiento y muchas veces es para tener una aprobación social, ¿cierto? Para que los otros puedan ver cómo saluda bien, cómo se sienta bien, cómo se comporta bien, ¿cierto?
Entonces, ¿qué pasa con nuestros hijos cuando nosotros les exigimos que vivan una vida de apariencia como esta o que les exigimos que tengan un comportamiento apropiado para que otros lo vean? ¿Qué podría pasar con ellos? Que se conviertan o sea, que vivan en un personaje ajeno a lo que realmente ellos son, que Ujú, no vivan su propia vida, sino que vivan para los demás y con un personaje, sí, queriendo agradarle a los demás y no a ujú. Dios o a estar ellos bien con ellos mismos. Exacto, exacto. Cuando nuestros hijos se comportan de esa manera, ellos aprenden a vivir una doble vida, a dar la respuesta que otros esperan de ellos, a dar una respuesta que otro pide, que uno como papá pide de ellos, pero que no es por una convicción, ¿cierto? Entonces, muchas veces se convierte en una herramienta clásica de manipular también, se convierte no en un estilo de vida verdadero, sino en una conducta que no tiene raíces bíblicas, en una conducta que no es la motivación correcta del por qué me debo comportar así. Ahora, voy con estas dos últimas para que podamos dar respuesta entonces, ¿cómo hacer que estos objetivos sean objetivos realmente con raíces bíblicas, sean objetivos que realmente puedan cumplir el propósito por el cual queremos que ellos lo hagan, ¿cierto? Con la motivación correcta. Entonces voy con estas dos últimas. La sexta es una buena educación. Se trasnochan por obtener las mejores calificaciones, obtener los mejores premios, las becas, para así poder garantizar un éxito, que nuestros hijos puedan ganar los aplausos merecidos, ¿cierto? Para que ellos puedan lograr como su éxito. Y esa es la meta. Si él es un buen estudiante, si ya tiene beca, tiene asegurado el éxito académico, ¿cierto? Y el último es el control. Algunos de los padres tienen metas o esperan que sus hijos obedezcan, presten atención, se comporten bien, sean gentiles, porque quieren hijos manejables y que hagan lo correcto. Y el control no es dirigido a objetivos de desarrollo de carácter, sino a la preocupación o a la conveniencia personal y a la apariencia pública. Esta es la última, ¿cierto? El control. La preocupación es para que puedan ver que nuestros hijos se comportan bien, pero no hay una motivación correcta al hacerlo allí detrás. Ahora, ¿cuál es la advertencia bíblica contra todo esto, contra todos estos objetivos o presiones que a veces ejercemos como padres dentro del hogar? ¿Cuál sería como esa advertencia bíblica o qué es lo que el Señor espera de nosotros? A Dios le importaba mucho la influencia que Israel, el pueblo de Israel, podría tener por la influencia de otros pueblos, ¿cierto? Yo estoy mencionando como todo esto para que pensemos que muchas veces nuestros objetivos como familia o con nuestros hijos vienen de presiones culturales más que lo que el mismo Señor está pidiendo de nosotros. Entonces, necesito que Él pueda lograr el éxito, necesito que Él pueda ser exitoso en la vida. Entonces, me preocupo por todas estas cosas para que le vaya bien, ¿cierto? Y a Dios le importaba también la influencia que Israel podría tener por la influencia de otros pueblos. Y si nos damos cuenta, cuando, por ejemplo, Dios los saca de Egipto o cuando estos pueblos se mezclaban, el pueblo de Israel iba a poseer una tierra, lo que Dios pedía era que acabaran con todo, ¿cierto? Como que cualquier influencia que pudiera haber de otro pueblo fuese eliminado, que no quedara ningún sobreviviente de allí, ¿cierto? Que se alejara todo, nada, ni el caballito, ni la ovejita, nada, todo eso debía morir, porque a Dios le importaba, ¿cierto? Esas influencias. ¿Cuáles son entonces? Y yo creo que eso mismo debe ser para nosotros, así como Israel también estaba expuesto ante la influencia de la cultura. Nosotros debemos rechazar las cosas de la cultura que son abominables delante de Dios.
esas cosas de la cultura que a veces están permeando nuestros objetivos y que nos están llevando a tomar decisiones equivocadas. Entonces, ¿qué metas deberíamos tener nosotros o cuáles serían nuestros objetivos? Y ahora sí viene la pregunta que les hice al inicio. ¿Cómo definimos nosotros el éxito? ¿Los escucho o los leo? ¿Cómo definimos nosotros el éxito? Porque según como nosotros definimos el éxito, esos serán nuestros objetivos. Cuando nosotros hablamos de que queremos que nuestros hijos sean exitosos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues yo pienso que, digamos, en mi caso, o bueno, en nuestro caso, el éxito está muy ligado a cumplir el propósito de Dios. Entonces, siempre y cuando, por ejemplo, para nosotros Benjamín pueda descubrir cuáles son o cuáles son esos dones y talentos que Dios le ha dado para cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo aquí a esta tierra, y Benjamín esté caminando en eso, él va a ser exitoso. O sea, de eso se trata el éxito en la vida, de poder cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo a él aquí a esta tierra. Quiero escuchar otras dos definiciones más, dos personas que puedan compartirme cómo definen el éxito. Es que es una pregunta muy difícil. Es muy difícil porque uno dice, primero para mí es importante como que ellas tengan ese dominio propio de las emociones, de el dominio, o sea, que sepan que sea el éxito, que mis hijas en cada situación que se les presente, ellas puedan decidir conforme como a la voluntad de Dios, sino a su ego, a lo que diga la sociedad, independientemente si llegan a tener plata, lo que sea. O sea, el éxito no es, para mí el dinero no, es que ellas tengan como esa sabiduría para tomar buenas decisiones, para manejar cada situación que se les presente de una forma amorosa, compasiva, frente a ellas mismas y frente a los demás. Sí, sí, sí. ¿Y alguien más que quiera compartir? Hola, buenas noches. Hola, Caro. Bueno, pues como decía Franci, es muy difícil definir el éxito al igual que la felicidad, ¿no? O sea, son cosas que uno sabe que lo quiere, pero pues a veces no tenemos muy claro el concepto. Sobre todo pues cuando uno ha conocido el Señor, ese concepto cambia un poco al concepto pues de mundo, ¿no? Porque pues el éxito en el mundo es que tenga casa, carro y beca. Prácticamente. Pero yo lo defino ahora pues conociendo del Señor, y lo que quisiera para mi hijo es que él se forme tan sabiamente con la palabra que no se traicione a él. Obviamente dirigido por el Señor, ¿no? Entonces que no traicione al Señor, pero que tampoco se traicione él. Y obviamente pues va súper relacionado el uno con el otro. Si él obedece la palabra, si él cree la palabra y si él vive la palabra, pues difícilmente se va a equivocar y va a poder terminar pues la buena carrera, que es lo que todos deseamos, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Entonces así lo definiría ahorita. Sin embargo, creo que cuando uno obra bien y conforme a la palabra, maneja uno sus aspectos emocionales, pues va a ser una persona que va a poder sortear
muchas situaciones en la vida, entonces digamos que también nos enfocamos mucho en trabajarle eso, pero también sin querer pues que sea el más rico, pues tampoco quisiera que tuviera que pasar pues necesidades económicas, ¿no? Que pueda tener buenas comodidades, que pueda él también ser exitoso en el propósito que el Señor tenga para él, que sea también exitoso en eso, ¿m? Sin que el anhelo sea únicamente el dinero ni llegar hasta allá, pero sí que pueda vivir con contentamiento y con alegría de acuerdo a lo que el Señor pues le presente en su vida. Ujú, sí, Así es. yo las escucho y recuerdo que muchas de esas respuestas di yo, ¿cierto? En algún momento de mi vida, pero me di cuenta que quisiera o no, estaba la cultura permeada en mí, Total. que yo sabía Sí. que el éxito es sí, que ellos puedan amar al Señor, que sí, que ellos puedan vivir para el Señor, pero que en la vida práctica mis metas no eran esas, mis objetivos y el esfuerzo y a las cosas lo que uno le da prioridad y a veces se desgasta y es como su meta, son muy alejadas del propósito de Dios. Y recuerdo que fui confrontada con la vida de los discípulos porque a mí eso me generó como me confrontó y me hizo quebrantar y me hizo llorar cuando empecé a mirar la vida de los discípulos. Y uno decía, si ellos amaban al Señor, fueron los que vivieron cerca del Señor, porque todos murieron, a excepción de Juan, porque todos murieron de una manera tan cruel y su vida fue exitosa. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Yo digo, ¿y quién dijo que yo me quiero morir? Que algún día llegue, o sea, yo me pongo a pensar en ese extremo de que algún día llegue la persecución por el Evangelio. ¿Quién quiere morir como murió Esteban apedreado? ¿Quién quiere morir decapitado? ¿Y cómo va a decir uno feliz? Yo por la causa de Cristo, lo logré, este es mi éxito mayor. No, o sea, a mí eso me frenó y me confrontó ver la vida de los discípulos y saber que mis prioridades y que muchas veces el estrés y mis preocupaciones están muy alejadas de la verdad eterna y que eso, así como o sea, yo lo puedo decir, si el éxito es esto, pero en mi vida diaria o mis prioridades reflejan otra cosa, que es lo que a veces modelo en mis hijos y que a veces tengo que frenarme y decir, no, recordar que el objetivo último es que mis hijos puedan glorificar a Dios, ¿cierto? Que ellos puedan vivir y cumplir el propósito de Dios. Entonces, pensando en todo esto, en cómo definimos el éxito, yo creo que, o cómo podríamos orientar nuestros objetivos, es poder responder a esta pregunta, y es que, ¿cuál es el fin supremo del hombre? El fin supremo, el mayor, el éxito total del hombre. El fin supremo es que el hombre pueda glorificar a Dios y gozar de él por siempre. Ese es el fin supremo. Y si nosotros tenemos esto claro, nuestros objetivos van a ser diferentes. Entonces esto nos va a llevar a entender que nuestros hijos estudian para la extensión del reino de los cielos, porque si el fin último y el fin supremo es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, entonces nuestra meta final es que otros puedan ser alcanzados también y puedan conocer al Señor. Que ellos van a aprender otras lenguas extranjeras, es para que con esos idiomas que ellos están aprendiendo puedan glorificar y testificar a Dios en otras culturas. Que si ellos están adquiriendo conocimiento, ellos están mejorando su academia, ellos es para qué? Para que ellos puedan glorificar a Dios a través de eso. Miren, la necesidad académica que tenemos para entender las verdades bíblicas es mucha. Todos los libros académicos que nuestros hijos están estudiando, todos son libros seculares que hablan de la madre tierra, que habla, o sea, sacaron a Dios de la creación, sacaron a Dios de la historia. Y esos libros de texto que de pronto años atrás tenían a Dios como prioridad, esos libros ahora los modificaron y sacaron las verdades eternas y pusieron otras filosofías y otras teologías.
Entonces necesitamos que nuestros hijos puedan entender la verdad eterna para que la puedan compartir, para que puedan escribir de eso, para que sean los mejores escritores, los mejores científicos, y en todo eso ellos puedan glorificar a Dios, porque ese es el fin, esa es la meta. Ahora, si pensamos en esos objetivos que tenemos, que son objetivos físicos, artísticos, es entonces el fin, ¿cuál es allí? ¿Cuál es el valor que nosotros le estamos dando a esto? Sí, que puedan ser los mejores deportistas. ¿Para qué? ¿Para qué? Que sean los mejores artistas. Sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo allí? Entonces, escriba esto, subráyelo, póngalo en letra grande. Y esto no se nos puede olvidar. Y si quieren lo ponen en un cartel en la casa, un cuadro en la nevera, donde no se les pierda. Ahí arribita del televisor. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y si usted quiere, lo copia en su casa y lo coloca con el nombre de cada uno. En mi caso sería Elizabeth. Tu fin supremo es glorificar a Dios y gozar de Dios por siempre. Josué, ahí en su cuarto que Josué lo recuerde. Josué, el fin supremo tuyo es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, ¿cierto? Que esa sea la meta, que esa sea la prioridad por la que nosotros luchemos, que ese sea nuestro objetivo del por qué hacemos lo que hacemos. Hay algo que no recuerdo quién lo dijo, no recuerdo en qué libro lo leí, pero él decía, si todos esos objetivos que tenemos quitan la prioridad de tener los tiempos a solas con el Señor, de ir a la iglesia, de disfrutar de otras prioridades, que es conocer al Señor, ese objetivo que estás trazando te está distrayendo, te está alejando de tu objetivo supremo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué de las actividades normales que hacemos nos están alejando de ese fin supremo? Ahora, ¿hay algún otro fin de más valor que este? Que sea conocer y glorificar a Dios. ¿Hay otro fin más importante que este? ¿Cuál sería nuestra respuesta allí? ¿Estamos dispuestos a comenzar este punto con nuestros hijos? ¿Estamos dispuestos a esforzarnos en este punto con ellos? Porque debemos de enseñarles a nuestros hijos a vivir en una cultura que ha abandonado el conocimiento del Señor, que ha abandonado a Dios, y que debemos enseñarle a nuestros hijos cómo vivir en esta cultura para que ellos puedan desarrollar sus habilidades, que ellos puedan desarrollar sus talentos. Ya veo por qué se está riendo Eunice y Willones, véalos. Vea al caballerito que se quedó dormido y míralo. Oso, vaya, acuéstese, mi amor. Bueno, voy a seguir porque si no me distraigo. Aquí el viento. Listo. Entonces, debemos enseñarle entonces a nuestros hijos que aprendan a vivir en esta cultura que ha abandonado al Señor, y que ellos puedan desarrollar sus habilidades, su inteligencia, que ellos puedan mejorar y tener como referencia siempre a Dios como prioridad. Ahora, hay algo muy peligroso aquí, y es que nosotros como padres o los alejamos de ese objetivo final o los acercamos a este objetivo. Usted los alejará de Dios si sus objetivos son otros. Si sus motivaciones son otras, usted los va a alejar de Dios o usted los va a acercar. ¿Cómo hacemos entonces esto? ¿Cómo hacemos que ellos se alejen? Cuando tendemos a complacer los deseos, los antojos, cuando intentamos satisfacer todas esas cosas que generan placer, ¿cierto? Que tratamos de satisfacer todas estas cosas que traen diversión y que están alejadas de la vida, ¿cierto? Que es todo esto que está alejado de la vida de Dios. Entonces allí nosotros empezamos a desarrollar objetivos lejos de Dios, objetivos fuera del Señor. Y lo perdemos ese objetivo porque no pensamos de manera clara en el fin supremo del hombre, que es glorificar a Dios
y gozar de Él por siempre. Yo quiero que alguien me lea el Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. ¿Alguien lo puede leer? Bueno, está bien. Todos están aquí deseosos por leerlo. Eunice, bueno, Yo lo voy a buscar. Ah, bueno, hágale, Evo. listo. Y Franci nos puede buscar entonces el Salmo 36, 9. Listo, Listo. Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ujú, ujú. Entonces, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo. Ese debe ser el deseo por el que nosotros hacemos lo que hacemos, ¿cierto? Glorificar a Dios, gozar de una relación íntima con Él. Ese debe de ser nuestra meta, ese debe de ser nuestro objetivo. Y de esa manera, entonces vamos a inspirar a nuestros hijos para que también lo tomen como suyos. Franci, léenos por favor el Salmo 36, 9. 36, 9. 9. Espérame, lo estoy buscando acá con el amigo Google. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Así es. Él es el manantial, Él es nuestra fuente de vida, Él es la luz, ¿cierto? Entonces, ese debe de ser nuestro objetivo. Sin embargo, nosotros a veces le ofrecemos a nosotros un mundo diferente. Sin embargo, nosotros sabiendo esto, no les ofrecemos a nuestros hijos esa luz, no les ofrecemos esa prioridad. Sí, como les decía hace un rato, sí, hay que orar, sí, hay que tener una vida devocional, sí, hay que vivir para eso, pero a veces los objetivos de cómo les enseñamos las cosas no es este, no es este. Y yo quiero que podamos responder algunos ejemplos que nos van a ayudar a identificar cómo nosotros a veces sin darnos cuenta estamos llevando a nuestros hijos a que se alejen del Señor, ¿cierto? Cómo sin darnos cuenta a veces esos objetivos se pierden. Y en nuestra meta de ayudarles a adaptarse al mundo, en nuestra meta a veces de ayudarles a que ellos puedan como sí adaptarse en todo este mundo que va cambiando y va generando sus prioridades. A veces se nos olvida o se nos olvida guiarles con estas verdades bíblicas en la forma en cómo resolvemos los problemas de la vida diaria. No presentamos objetivos bíblicos y les empezamos a enseñar de un modo no conforme a la Biblia, sino de un modo conforme a la cultura o a nuestra propia cosmovisión. Vamos a hacer un ejemplo claro. ¿Cómo nosotros le enseñamos a nuestros hijos a obedecer? ¿Para qué les enseñamos a ellos a que obedezcan? Porque eso A es mí lo no que se me olvida, Ah. o sea, la primera vez que aprendí ese término tan bello, que lo aprendí precisamente con el teacher Will, y mis hijas se les quedó grabado que uno obedece por amor y no por temor, y que la obediencia debe ser completa, inmediata. Falta otra cualidad que también les enseñas. Y con alegría. Ajá. ¿Cómo es? Y con Bueno, gozo, sí. con gozo. Pero entonces, sí es eso, que ellos aprendan y la pregunta que hiciste, ¿para qué obedecer? Ujú. ¿Por qué deben de obedecer? Exacto, para que encuentren la aprobación de quién. Sí, ahí está el detalle.
Es que mamá está esperando que tú obedezcas, es que papá está esperando tu obediencia, ¿cierto? Cuando esa aprobación, cuando esa aprobación de obediencia te enseña así, no es un objetivo bíblico, porque ellos deben obedecer al Señor, obedecer a sus padres, al Señor, porque esto es justo, esto es lo que el Señor demanda de ellos como hijos, ¿cierto? Y a veces la demanda, la prioridad, lo que nosotros ponemos allí es porque nosotros esperamos eso. Entonces empezamos a cambiar la perspectiva, empezamos a cambiar la cosmovisión en ellos. La Biblia habla de que hacemos todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, incluso el obedecer a nuestros padres, es para traer gloria a Dios. Incluso el cómo trato a mi hermano, cómo trato a mi hermana con amabilidad, con respeto, ¿es para qué? Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces vienen aquí algunos ejemplos y yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Cómo podemos entonces canalizar este principio o este objetivo? Lo típico es que se encuentra el bullying o tienen el hermanito que los molesta, le pega o van al colegio y se encontraron con un niño que le encanta morder, que le encanta pegar, que le encanta hacer cosas. ¿Cuál sería su enseñanza allí? ¿Cómo le diría usted a su hijo que se defienda? Bueno, pues lo que yo hago con mi hijo, Sí. lo que siempre he hecho es decirle primero, pues que él no debe responder de la misma forma, porque Ujú. así como él se siente mal y le duele, pues claramente va a hacer doler a otra persona. Lo otro que siempre le digo es dirígete siempre a un adulto, o sea, si está la mamá, si está en alguna actividad con otra persona, en ese caso pues algún profesor, que sea el profesor. em, y también siempre le he enseñado que él puede decir firmemente al niño y con voz, pues que lo escuche fuerte, que le diga para, no me gusta, no hagas eso no está bien. Pues digamos que a nivel secular como lo que yo utilizo Sí. para él. Ya en las noches sí ya es diferente, porque pues ya oramos y pues sí le he enseñado que ore también por los niños, que los perdone y que ore también por los niños que están pasando por esas etapas y que están haciendo cosas incorrectas. Entonces que hay que orar por ellos para que los papitos les puedan enseñar que eso no está bien y como que él también se le quede y no quiera hacer pues muchas veces lo mismo. Y Ujú, así. ujú. ¿Qué opinan ustedes de esto pensando? Está bien, ¿cierto? Pero vamos a pensarlo ahora con una cosmovisión bíblica y con esto que yo les estaba diciendo, el subráyelo, póngalo en mayúscula, péguelo, péguelo, pégueselo en la frente, en la pulsera, no sé. La meta final y el objetivo es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. La meta o la cosmovisión es que ellos puedan tener su mirada centrada en Dios. ¿Cómo le doy un consejo a mi hijo para que él pueda ver a Dios allí? ¿Cómo puedo darle un consejo entonces en ese sentido? Bueno, yo una de las cosas también que les digo a mis niñas de 6 y 7 años es que todos en todo momento estamos o dando amor o pidiendo amor. Que cuando a veces se tropiezan o están pues como con alguna amiguita que no quiere jugar con ellas o que ellas me cuentan pues que pasan momentos como maluquitos a veces, yo les digo, bueno, están solicitando amor, entonces eh, como mirar a esos amiguitos con esa mirada compasiva de amor y entender que cada uno pues da lo mejor que puede. Trato como de hablarles como así, pero casi no se me presentan esas situaciones. Ujú, ¿Uno qué consejo le da? ¿Qué le puede decir a un hijo que le están haciendo bullying o que le está pasando algo así? ujú. Esa situación nos pasó a nosotros en el club científico y decía una mamá, hablo de ellos porque estamos en un contexto donde ellas no son cristianas y es lo que normalmente la cultura siempre enseña. Incluso este consejo se lo he escuchado a mamás cristianas, mamás que están dentro del liderazgo de la iglesia.
Y dicen es, pues si el niño te pegó, pégale tú también, defiéndete, ¿cierto? Porque ¿cómo voy a enseñarle yo a mi hijo entonces que ponga ponga la otra mejilla? Llega mi niño toda por ahí lastimado, no, tengo que enseñarle a que no sea bobito, que también dé, ¿cierto? Otra respuesta que se puede dar es ignóralos, no les prestes atención. Sí, te dijeron, no hagas caso de eso. Ahora, ¿cómo enseñarlo con una cosmovisión bíblica? Que es lo que a veces a nosotros nos cuesta y que dentro de todos esos consejos que nos fluyen, no tenemos esa perspectiva bíblica. ¿Qué dice Romanos 12:19? ¿Alguien lo quiere leer? Romanos 12:19. Pues, No tomen venganza, hermanos míos, y no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Léemelo, porfa, hasta el 21. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence del truco. Ay, que tengo mal el internet. ¿Alguien más? Yo sí le estaba escuchando bien. Entonces se los leo yo. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre tu cabeza. Y dice el versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica aquí? Este consejo que nos da aquí en Romanos, lo que está haciendo es dirigir al niño hacia Dios y no hacia sus propios recursos. Porque los propios recursos es, dile tú, haz tú esto, ¿cierto? No, o ignóralo, no le prestes atención, llénate de amor, haz tal cosa. Pero lo que está haciendo aquí es, ¿de quién es la venganza? Dice el Señor, yo Dios. voy a pagar, ¿cierto? Entonces, ese consejo que normalmente siempre escuchamos y que lo he escuchado dentro de la iglesia cristiana, de pégale y no seas bobo, defiéndete porque te tienes que defender. No, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si él es tu enemigo, ¿qué tienes que hacer con tu enemigo? Hazle el bien. Amarlo. Hazle bien a tu enemigo. Y qué difícil es. O sea, yo me pongo a pensar, sí, muy lindo, esto suena muy bonito, démosle ese consejo a los niños y qué lindo. Si eso nos cuesta a veces a nosotros aplicarlo también. ¿Por qué nos cuesta? Porque culturalmente hemos aprendido otra cosa. Porque en nuestra cosmovisión siempre nos ha alejado de Dios, de su carácter, porque eso nos empieza a mostrar que nuestra cosmovisión está alejado de lo que Dios espera de nosotros. Y ahí es cuando nosotros como papás perdemos los objetivos. Hay gente que a nosotros no nos agrada, hay gente que no encajamos. ¿De qué manera, cómo respondemos nosotros a ellos? Y un ejercicio que yo me he puesto desde hace algunos años para atrás ha sido eso. Que fulanito no me agrada, pues voy en sentido contrario. Me cuesta, lucho en mi corazón, hay muchas cosas que no quisiera, pero siempre trato de ir en sentido contrario. ¿Por qué? Porque si yo me dejo llevar por mis emociones lo que me dicen es otra cosa. Si mi enemigo tiene hambre, qué bueno, ¿quién lo manda? ¿Quién lo manda a tratarme así? Muy bueno que chupe, que experimente el dolor. Esa sería mi reacción. Pero en ese sentido bíblico, lo que Dios espera es que nosotros vayamos en sentido contrario a todas esas emociones.
La venganza es del Señor. No seamos vencidos por el mal, sino que vence con el bien el mal. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Este consejo entonces lleva al niño a poner su mirada en Dios y no en sus propios recursos. Esto lleva a que nuestros hijos y aún nosotros podamos poner nuestra mirada y nuestra cosmovisión en lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo vamos hasta acá? Cuando evaluamos nuestros objetivos, entonces, ¿cómo nos vemos? Cuando evaluamos esas metas, esos consejos que a veces les damos a nuestros hijos, si están centradas en las verdades eternas o no. ¿Cómo se dice? Digiriendo. Dirigiendo. Como masticándole de a poquito para poder, porque es que sí, en este proceso de padres, y lo que tú decías, estamos permeados en una cultura secular, entonces, aunque uno conoce de Dios, pero estamos tan permeados que realmente en lo que hacemos también a diario con nuestros hijos, muchas veces también sacamos a Dios, aunque queremos acercarlos a Dios. Y la finalidad y la meta que tenemos es que ellos conozcan a Dios, que ellos amen a Dios. Realmente en el proceso muchas veces nos perdemos. Entonces es como no masticarlo para poder entender que no, que por el contrario tenemos que acercarlos, porque pues, yo pienso en mí. Yo quiero que Benjamín realmente ame a Dios con todo su corazón y que él sea un hombre muy firme en eso, ¿cierto? Que no por cualquier cosa tambalee o tenga duda de quién es Dios, sino que sus principios realmente sean muy firmes y que él pueda caminar en eso. Entonces, es el hecho de que hay cosas en las que uno tiene que cortar y como realmente, lo que tú decías, volver la mirada a Dios, quién es Dios, su palabra, y que él realmente desde ahorita, desde chiquito, vea a Dios en todo lo que se hace en el transcurso del día, aun cuando esté jugando, cuando esté comiendo, cuando esté haciendo actividades, o sea, que él vea a Dios y que Dios esté presente en todo y no sea como realmente, ay, sí, vamos a hacer el devocional, entonces este tiempo es para Dios, o estamos cantando, o estamos haciendo lo que sea, entonces esto es para Dios, pero aquí no. Entonces como que a veces como cristianos, entonces también está lo secular, esto es lo sagrado y esto realmente es lo que yo hago generalmente, entonces sí, saco a Dios, entonces la idea no es esa, sino que Benjamín pueda tener a Dios presente en todo, que todo sea para el sagrado. Sí, entonces, sí. masticarlo y procesarlo. Sí, y también, o sea, de toda esta charla que hasta ahora, hasta donde vamos, me queda que definitivamente el ejemplo es la clave para mí, pues, fundamental, porque si uno por la mañana se levanta, lee la palabra, se llena del espíritu, se pone propósitos, dice hoy sí lo voy a lograr, y empieza uno con solo despertarlos a acosarlos, a renegar, que mire cómo tienen el cuarto, que vea que cómo se demora bañándose. Entonces, sale uno de su devocional levitando y empieza con el día a día, con el desayuno, con el corre-corre, que recogiendo reblujos, que para el colegio, que una cosa, o sea, ya le ven a uno la cara de mala cara, la cantaleta, que la solución de problemas con el esposo, cómo uno afronta esas soluciones, cómo lo soluciona, cómo habla de la vecina, de qué temas habla con la vecina que los hijos están escuchando. O sea, uno es un ejemplo para ellos y uno es el que les muestra a Dios con la propia vida, con lo que uno hace a cada instante, cómo decide, cómo habla, cómo soluciona. Ahí es donde ellos realmente aprenden a vivir su instante a instante con o sin Dios. Sí, 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 así es. May, por acá veo tu mano levantada. Sí, es que el versículo que acabaste de leer de Romanos 12 me relaciona o vino de una vez a mi cabeza Gálatas 6. Yo me lo sé parafrasear, o sea, no se cansen de hacer el mal porque no se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo dará fruto. Y al buscarlo es
desde el 17, dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Ay, mentira, te estoy leyendo el mismo tuyo, perdón. No se dejen engañar de nadie, no se burle, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el espíritu, del espíritu cosechará vida. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Y es algo que como mamás y papás debemos tener en cuenta, y lo que decía, no me acuerdo lo que acabo de decir ella, el nombre de ella, pero es verdad, somos el espejo y somos el reflejo de él. Y lo primero que no debemos cansarnos es nosotros de hacer el bien, ¿sí? Y siempre reflejar eso. Dios es un Padre bueno, y por ser bueno hace bien. Entonces, ese Romanos 12 lo relacioné con Gálatas 6, y me vino eso a la cabeza y como que ¡boom! Hizo algo. Debo hacer el bien. O sea, eso es lo que Dios me está diciendo. Sí. Y eso es lo que mis hijos deberían hacer, el bien. Sí, aquí lo estoy anotando. Así es. Así es. Ahora, la pregunta entonces aquí es, ¿cómo estamos definiendo nosotros el éxito? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo entonces nuestros objetivos? Si estamos con la mirada puesta en Jesús, que sabemos que esa es la meta, pero ¿cómo vivimos ese día a día? Cuando damos esas reglas, cuando damos esas normas, cuando vivimos en ese corre-corre. ¿Ese objetivo sí está claro? ¿Sí está claro o se nos va? ¿O se nos pierde? Ahora un ejercicio. ¿Cómo completaría su niño esta oración? Lo que mami y papi quieren para mí es... El bien. Ese sería un buen ejercicio para hacerlo, ¿cierto? Preguntarles a ellos. Yo creo que ahí nos damos cuenta de si realmente ese objetivo lo estamos cumpliendo, ¿cierto? Lo que mami y papi quieren para mí es, y que ellos lo completen. A ver con qué nos sale. Yo creo que eso debieran de contestar que glorifique a Dios y goce de Él por siempre. Ajá. Esa sería la respuesta ideal. Diría uno, No, sí, lo imagínate. logré. Lo logré. Eso, pero seguro que sí. Yo le digo eso diría, que deje la gritería. Porque es lo que la mamá más le repite, no grites tanto, habla más suave. Entonces, yo quiero como cerrar animándoles en este sentido a que podamos como priorizar al Señor, tener claro todas estas normas, todos esos objetivos por el cual nos esforzamos tanto, por el cual nosotros como papás nos preocupamos tanto por nuestros hijos, es que ellos puedan glorificar a Dios y gocen de Dios por siempre, que en su luz ellos puedan ver la luz, que esa sea su prioridad, que ese sea el deleite de nuestros hijos. Si nosotros logramos esto, tenemos éxito. Mira, hay muchos hijos que han sido llamados a las misiones, hay muchos jóvenes que han sido llamados a servir al Señor y que cuando se encuentran con padres cristianos en el propósito de cumplir el llamado que Dios les ha hecho, entran en conflicto, porque sus papás quieren que ellos tengan éxito financiero, que no padezcan. Las misiones son difíciles, vivir en el ministerio es difícil, es de escasez, y un papá no quiere que su hijo viva en escasez, pero el papá está cumpliendo el objetivo por el cual Dios llamó a su hijo. Usted ya le ha preguntado al Señor, Señor, ¿para qué llamaste a mi hijo? ¿Para qué me lo diste? ¿Cuál es el propósito? Porque yo creo que nosotros conocemos sus dones, sus talentos, sus habilidades, y el Señor nos va preparando para entender su llamado, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos ayude
gozosos a aceptar y que y podamos ser equipo de impulsar a nuestros hijos a cumplir su llamado y su propósito en Dios. Hay una misionera, se me olvida el nombre en este momento, pero para mí fue tan confrontante. Ella fue misionera en la India. Y ella era europea o norteamericana. Bueno, se me olvida ahorita esos datos. Pero resulta que dentro de todos sus hermanos, ella era la única que no nació con ojos claros. Sus ojos eran marrones. De resto, todos sus hermanos eran ojiazules, sus papás, sus mamás, todos. Y ella vivía frustrada por eso. Y recuerda, y ella menciona en su libro cómo su mamá le dice, pregúntale al Señor cuál es el propósito del por qué te creó con los ojos así. Resulta que ella después llega a ser misionera en la India y allá había un templo donde llevaban los niños a sacrificarlos o los entregaban, ¿cierto? Porque venían con algún defecto o algo. Y ella se maquillaba, se pintaba la piel morenita y con sus ojos marrones pasaba desapercibida. Y entonces entraba y se llevaba a los niños. Y ella formó un orfanato donde cuidó de todos estos hijos. Ella iba y se los llevaba y se los llevaba. Ella dice que ahí fue donde vino a entender el propósito del por qué Dios le había creado con sus ojos así. Si ella hubiera tenido sus ojos azules o claros, por muy marrón que se hubiera pintado, no hubiera pasado desapercibida, ¿cierto? Entonces es que nosotros podamos como padres desde ya entender el llamado de Dios para nuestros hijos y de esta manera entonces cambiar los objetivos y las metas que tenemos con ellos o cambiar nuestro corazón hacia eso, el por qué los estamos preparando de esa manera, el por qué los llevamos a desarrollar deporte, por qué queremos que ellos sean exitosos cuando hablamos de que sean los mejores estudiantes, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos ayude en eso, a entender como padres que ese es el objetivo, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Entonces, cuando corregimos a nuestros hijos, recuerden que el objetivo de nosotros siempre es mostrar el carácter de Dios, ¿cierto? Mostrar a Dios, que no se centren en ellos ni en su necesidad, sino que se puedan centrar en quién es Dios. ¿Alguien quiere decir algo? Esta misionera de la que tú hablas se llama Amy Carmichael. Sí, Amy, ajá, ella. O sea, la historia de ella es muy, muy desafiante porque Dios la usa para terminar con esa cultura de violación a los niños en la India, porque lo que hacían era violar niños en la India, en los templos indios, y Dios la usa a ella y a través de una niña que se escapa del templo y la busca, y la niña se llama Prina, y la niña dice que cuando vio a Amy, vio el rostro de un ángel, y por eso la niña se escapaba varias veces del templo hasta que Amy la adoptó, y a partir de ahí Dios empezó a usar a Amy. Amy murió allá en la India, pero su propósito fue ese, rescatar, y ella le predicaba inicialmente a la gente adulta, pero luego empezó a trabajar, fue enfocada hacia los niños, y Dios la usó para eso, para terminar con ese problema que se presentaba en la India de abuso hacia los niños. Sí. Ahí les compartí el enlace de su biografía. Es cortica, no es el libro completo, pero ahí tienen para investigar un poco. Entonces, que el Señor nos ayude a que nuestros hijos puedan cumplir su propósito, que el Señor nos ayude a nosotros primero como padres a entender y definir qué es el éxito. Eli, pero espérate que falta Lenin. Lenin no ha hablado hoy y es necesario que hable hoy antes de que esta reunión se termine. Amén.
Ya. Ay, Es que hoy entré tarde porque la clase del seminario se acabó más tarde hoy y no entré desde el principio. pero qué rico que estás aquí. Gracias. Pero Bueno, solo valió un punto la participación del siervo. Solo uno. ay. Bueno, ¿qué les parece si oramos entonces? ¿Quién quisiera orar? Alguien que ore y después oro yo. Bueno, yo lo hago. Ujú. Bueno, Padre amoroso, te damos infinitas gracias por este tiempo, por este compartir, porque cada que escuchamos sobre tu palabra, cada que la comentamos, que la traemos a nuestro presente, sabemos que ella no se va vacía, que ella queda con nosotros, que queda tu luz en nosotros, que queda tu amor y queda tu paz. Te pedimos que cada día nos ayudes a nosotros y a todos los papás del mundo entero, a toda la humanidad, a saber guiar a nuestros hijos para que ellos cada día se reconozcan en tu amor, en tu luz y en tu paz, para que ellos cada día vayan despertando, vayan despertando felizmente en tus caminos, que nosotros como padres seamos sabios a la hora de corregirlos, a la hora de aconsejarlos. Llénanos de tu sabiduría, de tu luz, de tu paz y de tu amor. Infinitas gracias por este tiempo, por los aprendizajes adquiridos hoy, y que no se nos olvide que nuestro fin supremo es glorificarte y gozar de ti eternamente. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque estás tan interesado en que te conozcamos y que te podamos glorificar, Señor. Y yo oro para que nos guíes como padres, Señor, a entender el propósito final de la crianza de nuestros hijos, que nos ayudes a entender el propósito final, Señor, aún de nuestra vida, que es glorificarte, Señor. Ayúdanos a cambiar esa cosmovisión que nos aleja de ti, que en medio de la crianza, que en medio de la corrección, siempre, Señor, podamos poner nuestros ojos y los ojos de nuestros hijos en ti y en tu carácter, Señor. A veces, a veces los valores por lo que exigimos, Señor, y pedimos de nuestros hijos, a veces, Señor, perdemos el centro que eres tú, que es glorificarte. Ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que hacemos es para glorificar. Amén. Amén. Bueno, mis queridos, un gusto verles. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Con mucho Gracias. gusto. Un abrazo. Chao, Gracias. feliz Buenas noche. noches. Bendiciones.